Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. Crisma Peluquería, agende su cita al 098-3290-397. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales y por supuesto de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Saludamos esta noche con nuestro invitado y con nuestro compañero Fernando García, a quien le damos paso. Bienvenidos, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este día lunes 16 de agosto del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre política petrolera y la agitación social por los precios de los combustibles. Pero antes diría que la Asamblea Nacional está en receso en el juicio político que se inició esta mañana en contra del excontralor subrogante Pablo Celi de la Torre. Después de un receso de 10 minutos, se dijo, pero ya han pasado ese tiempo, volverán los asambleístas, los legisladores al debate y luego habrá la respectiva votación con mira a censurar a Pablo Celi, no destituir porque él ya no es contralor. En todo caso, esta ha sido una jornada en donde ha habido del toma y daca de tanto los interpelantes cuanto de Pablo Celi. Ojalá esto sirva para transparentar y para que el país se dé un baño de verdad, un baño de transparencia. Saludo cordialmente con esta introducción a mi invitado de esta noche, el sociólogo Henry Yanes Suárez. Él es analista petrolero. Henry, buenas noches, gracias por aceptar este diálogo. Un gran abrazo y un gusto estar con ustedes, ¿no? Muy bien, vamos a hablar sobre el asunto petrolero, Henry. El presidente de la República, en los primeros días de su gobierno, decretó cambios en los contratos petroleros. Uno se pasó de participación, de los contratos de participación petrolera a los contratos de prestación de servicios. Yo no sé si podemos ubicar, para analizar este tema, ¿existe en el Ecuador y en este gobierno de Guillermo Lasso política petrolera? Henry, por favor. No escuché la parte última, Fernando, creo que se congeló. Te decía, ¿sí me escuchas? Ahí sí te escucho, Fernando. Te decía que tú como analista petrolero, como conocedor del tema, decirle al país, ¿existe en el Ecuador este momento una política petrolera implementada por el presidente Guillermo Lasso Mendoza? No todavía porque la política petrolera tiene que ver mucho con lo que es el marco jurídico, tiene que ver mucho con lo que es el fin que se persigue en cuanto a la economía petrolera. Los debates de fondo están por allí, o sea, qué modelo de contrato se va a implementar y sobre todo delinear los grandes objetivos. Esos grandes objetivos no los tenemos. Lo que ha dicho el señor presidente de la República es que quiere incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles de petróleo por día, pero ese debate es muy profundo porque de acuerdo a los criterios formulados por ingenieros petroleros, no es posible durante el mandato del presidente Lasso, por ejemplo, incrementar la producción a 1 millón de barriles de petróleo por día por dos consideraciones fundamentales. La primera, porque
porque los yacimientos con los que se viene explotando el petróleo ya son yacimientos que tienen 50 años de explotación petrolera, y lo que menciona, por ejemplo, el doctor Boris Abad, que durante los 50 años de explotación petrolera se han perforado más de 3,000 pozos, ¿no? Y él se pregunta cómo el Ecuador se va a perforar en este tiempo 500 pozos por año, cuando lo que refleja esa inquietud de él es de que no será posible, ¿no? Y técnicamente hay dos elementos que son claves, ¿no? Por ejemplo, en los años 70, las reservas de petróleo comercialmente explotables se calculaban en 6,500 millones de barriles, ¿no? Pero actualmente se menciona que lo que restan por explotar de reservas probadas comercialmente explotables son 900 millones de barriles. Entonces, los ingenieros petroleros, los ingenieros geólogos, algunos de ellos, se preguntan si antes que teníamos una explotación previsible de 6,500 millones de barriles, nunca pensamos en que la producción sea de 1 millón de barriles de petróleo por día. Y ahora que hay menos reservas, que son 900, ¿cómo, por ejemplo, proyectar una producción de ese nivel, ¿no? Entonces, ellos que son técnicos, algunos de ellos he conversado, hemos analizado con ellos, y esa es una interrogante válida y que realmente en términos técnicos, ya estrictamente en el campo técnico, las respuestas no son convincentes, ¿no? Eso es lo uno. Lo segundo, los campos petroleros que vienen explotándose desde los años 70, 50 años aquí, sucede que tienen un nivel de agua más o menos del 85%. Entonces, de cada 100 barriles de fluido, 15 son de petróleo y 85 son de aguas de formación. Y entonces, cuando hay yacimientos con esas características, estos mismos técnicos que hacían la primera pregunta, también hacen la segunda pregunta. ¿Cómo poder extraer crudo con ese nivel de agua, ¿no? A ir a 1 millón de barriles de petróleo por día? Y también, en el caso del ITT, Fernando Reyes Cisneros, que es el ingeniero petrolero, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos, él dice que, por ejemplo, el nivel de agua en el ITT, en el Ispingo, Tambococha, Tiputine, es más o menos del 92%, es decir, de 100 barriles de fluido, 8 son de petróleo y 92 son de agua, de formación. Y entonces él dice, en estas condiciones, ¿cómo realmente ir a una explotación de 1 millón de barriles de petróleo por día? Sí. Entonces, esas preguntas técnicas y esas respuestas técnicas, las preguntas están planteadas, pero las respuestas no están dadas. Muy bien, en base a lo que tú has dicho, Henry, en base a esa información de los técnicos, es totalmente imposible hacer lo que dice el presidente Guillermo Lasso, que el presidente no está bien informado, el ministro de Energía no le informa, los asesores no le informan para que el señor presidente tenga una idea concreta y tenga un diagnóstico y unas cifras concretas, porque a este paso, hipotéticamente digo, si pudiera subir a 1 millón diarios y tomando en cuenta lo que dice el presidente, es decir, en menos de 3 años se acabarían las reservas, en el mejor de los casos, ¿verdad, Henry? Claro, porque la explotación anual aproximadamente en los últimos años ha sido de 200 millones de barriles por año. Y bien dices tú, Fernando, lo que habría es para 4 años o 4 años y medio, si se pudiera con esos volúmenes extraer el petróleo de los 900 que restan. Entonces yo lo que creo es que el señor presidente está mal informado, inclusive en datos últimos que ha dado. Ojalá él nos escuche, pero acaba de mencionar el presidente de la República que le ha dado como misión al señor ministro Juan Carlos Bermeo que tiene que incrementar la producción en este año al 8%, ¿no? A diciembre, ¿no? Entonces se partía del criterio de que estábamos con una producción sobre los 400,000 barriles, es decir,
es decir, la producción diaria de los últimos años se estaba calculando en 500,000 barriles, ¿no? 500,000 barriles, ¿no? La producción total entre Petroecuador y las compañías petroleras. Las compañías petroleras tienen una producción, al año 2020 tuvieron una producción de más o menos 93,000 barriles por día, ¿ya? Y los 400,000 los venía explotando Petroamazonas a través de un contrato firmado con otras compañías. Pero el día de hoy me llegó un dato de un ingeniero petrolero que no voy a mencionar el nombre, pero él dice, en un día Petroecuador bajó la producción en 11,169 barriles. De acuerdo al reporte de producción de Petroecuador que te adjunto, ayer la producción fue de 385,828, ayer, 385,828, y hoy fue de 374,659 barriles por día. En lugar de subir la producción, sigue bajando dramáticamente, dice uno de los ingenieros petroleros, ¿no? Y entonces mira que de ayer acá, la producción ha bajado en aproximadamente 14,000 barriles por día, porque es 374, si fuera 10 fuera 384, y aquí estamos hablando de 385, perdón, de 11,000, no de 14,000. Hay una caída de producción de ayer acá de 11,000 barriles por día. Entonces cuando hay esto, bien difícil que se cumpla lo que dice el señor presidente de que el ministro tendrá que ponerse como misión, de que incrementaría la producción en el 8% a diciembre de este año. Entonces los hechos le están desmintiendo totalmente al presidente de la República. ¿Y por qué él sigue manteniendo ese discurso y generando falsas expectativas? Claro, y yo creo que y ahí se devalúa la palabra del señor presidente, y eso tiene que tener cuidado porque el presidente es el que menos debe perder credibilidad en la palabra. Aquí voy a citar un tuit del doctor Boris Abad. El doctor Boris Abad es uno de los petroleros muy bien formados, con amplia experiencia a nivel mundial, Boris, ¿no? Y tiene un PhD en petróleos, ¿no? Y él le envía un Twitter, está copiado al Twitter, Lazo Guillermo. Boris le envía al presidente de la República, y aquí está el Twitter dirigido a él, @Lazo Guillermo. Le dice, para producir y sostener 500,000 barriles por día de un Oriente Virgen, tomó 39 años y 4,000 pozos. Por favor, que sus asesores piensen antes de decir lo que obviamente no saben. ¿Conocen acaso lo que costaría y la logística involucrada? ¿Ya? Al menos creer explotar 500 pozos por año, se pregunta el doctor Abad. La pregunta es, vuelvo a repetir, ¿conocen acaso lo que costaría y la logística involucrada? Él pregunta. Al menos 500 pozos por año. Lo que está diciendo ahí es de que estas personas que están cerca, que están diciendo de 1,000,000, no conocen, por eso él les pone ese interrogante y pone en duda. Entonces lo que se puso en el decreto 95, el señor presidente de la República no lo va a poder cumplir. Además, allí no está definida una visión clara, por ejemplo, que es industrializar la mayor parte del petróleo, ¿no? Y obtener los productos como gasolinas, como diésel, como GLP, para abastecer el mercado nacional y evitar la descapitalización del país, porque en el periodo 2007 al 2020 se han importado más de 50,000 millones de dólares en 3 productos, en gasolina, diésel y GLP. No está incluido otros productos en las importaciones que realiza el Estado, como jet fuel, fuel oil, avgas, stock, otros productos, no están allí en ese monto, no están incluidos, solo los 3 productos, ¿no? Es decir, un país petrolero en el periodo 2007
al 2020, importó más de 50,000 millones de dólares, ¿ya?, en la importación de estos productos. El Ecuador hoy en día importa más del 60% en gasolinas, más del 75% en diésel y más del 88% en GLP. Entonces, esto es un desangre, es una descapitalización brutal de la economía nacional con ese tipo de importación. Entonces, la misión que se debió poner el señor presidente es más bien decir, vamos a industrializar la mayor parte del petróleo para evitar las importaciones, para evitar la descapitalización del país, para no seguir afectando el ahorro interno. Entonces vamos a hacer esto. Y yo lo que creo es que el señor presidente no debería pensar en incrementar la producción, sino en reformar la ley de hidrocarburos y replantear los contratos. Por lo siguiente, en un documento que hice circular en estos días y que tú lo tienes, Fernando, hay la producción petrolera de las compañías allí de 93,000 barriles por día. La tarifa que cobran es del $32.18. Ellos dicen que han producido en el año 2020 34 millones de barriles. Es un cuadro hecho por el doctor Luis Arauz, que es un abogado especialista en derecho petrolero, y él menciona que han recibido ingresos por esa producción en el año 2020 de $1,096 millones. Pero allí transcribí, en ese boletín de ustedes, que ya lo tienen ustedes, allí transcribí un boletín, un análisis, un párrafo de un análisis grande, amplio, que hace la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, que es la AIIE. Esa asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador es más o menos, está constituida más o menos por 12 empresas que tienen contratos de prestación de servicios. Y mira lo que dice. Ellos dicen que han invertido $99 millones, 99.54 millones de dólares, ¿no? Casi 100 millones, pero han tenido una ganancia, de acuerdo al cuadro que desarrolla y que elabora el doctor Luis Arauz, de $1,096 millones en un año de pandemia, ¿no? La pregunta es, ¿qué negocio en el Ecuador hace que se multiplique en un año por 10 las ganancias? Eso es tremendo. Entonces hay la enorme iniquidad, la enorme injusticia en la distribución de la renta petrolera entre el Estado y las compañías. Entonces, si yo estuviera en los zapatos del presidente Lasso, lo que hubiera hecho es, muy bien, señores, vamos a reformar la ley de hidrocarburos, nos vamos a ir a un contrato de asociación, como es lo que yo estoy proponiendo, y entonces que el Estado, de acuerdo al 316 de la Constitución de la República, reciba más del 50%, sea partícipe más del 50% de la producción petrolera, y que las compañías paguen regalías petroleras, paguen las utilidades y paguen el impuesto a la renta que deban pagar, pero esa debe ser la participación que tiene el Ecuador, y darles la operación de los campos petroleros a una compañía internacional, a una compañía multinacional, a efectos de poder tener un provecho, un beneficio para el Ecuador de la explotación petrolera. Henry, vamos abreviando las respuestas para ir abordando algunos temas. Henry, tú dijiste cuando se supo que iba a nombrar el señor Guillermo Lasso como ministro de Energía al señor Juan Carlos Bermeo, tú dijiste, ¿hasta cuándo los grupos de poder vinculados al negocio de los hidrocarburos siguen influenciando en este país sobre el manejo de esta actividad, o sea, el petróleo? ¿Tú qué cuestionamientos tenías y qué piensas ahora del ministro que ya está actuando, que ya es parte del gabinete del señor Guillermo Lasso? En primer lugar, porque llegó a mi conocimiento un Twitter de Fernando Villavicencio, en donde al ingeniero Juan Carlos Bermeo lo involucraba con el equipo de Philex, con esta empresa Azul, que fue una empresa fiscalizadora de que es la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Entonces Fernando Villavicencio cuestionaba el nombre de esa persona y de otros, por supuesto, que han sido parte de estas empresas fiscalizadoras y que tienen responsabilidad por el mal manejo de los recursos, de los contratos en el gobierno anterior. Entonces una persona que ha estado ahí, el presidente lo estaba nombrando ministro de Recursos Naturales No Renovables, y para mí eso es una equivocación, porque para la función pública hay que llevar gente idónea,
gente con probidad, gente con idoneidad. Y yo no conozco al señor Bermeo, no conozco sus antecedentes, pero simplemente por lo que dijo Fernando Villavicencio y también por lo que se conocía, y yo ya ahí me enteré, por la versión de los ingenieros petroleros, porque yo no había sabido de que él había sido gerente de Petroamazonas en el gobierno anterior, y él había tenido a una persona asesora, un abogado, que está siendo ahora investigado por la fiscalía, porque me parece que tiene relación con la quema de documentos desde el año 2008 al año 2016, documentos de Petroamazonas. Entonces hay estos antecedentes que ponen en mucha duda, que generan mucha inquietud. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar a una persona de esas características en ese cargo tan importante cuando hay otros técnicos? Claro que Boris Abad a lo mejor no le hubiera aceptado ese nombramiento, porque Boris trabaja a nivel internacional y seguramente estará ganando más de lo que gana acá a un ministro de Estado. Pero hay otras personas en el Ecuador que bien las pudo nombrar. Por ejemplo, menciono un caso, el ingeniero Washington Gallegos Horta, una persona idónea, a quien lo conozca, podría estar en esas funciones. Y así como el caso de Washington Gallegos Horta, hay otros ingenieros que reúnen el perfil para ser ministros de Estado y para estar en la gerencia de Petroecuador con una trayectoria muy limpia, ¿no? En todo caso, Henry Llanes, analista petrolero, tiene ese cuestionamiento respecto al señor ministro de Energía y Recursos No Renovables, el ingeniero Juan Carlos Bermeo. Vamos avanzando. En este panorama, en este escenario petrolero, en donde no tenemos una ley de hidrocarburos que defienda los derechos de los ecuatorianos, en donde el gobierno no tiene una política petrolera, en donde el ministro parece que no le informa correctamente al señor presidente y él sigue insistiendo en su sueño de campaña del 1.000.000 de barriles diarios de petróleo, para de esa manera reactivar la economía, generar fuentes de trabajo y un sinnúmero de cosas. En ese marco estamos hablando de ahora mismo del conflicto de los combustibles, el asunto de la focalización, la eliminación de los subsidios. Un analista petrolero como Henry Llanes piensa que es el momento y que es justo que se eliminen o que se hayan eliminado en el gobierno del señor Moreno y ahora se mantenga la eliminación de los subsidios a los combustibles, Henry. Sí, y yo siempre he cuestionado esa manera de definir los precios en combustibles en los terminales. El Ecuador tiene 14 terminales y el gobierno anterior puso en vigencia 3 decretos ejecutivos, el 1054, el 1158 y el 1183, ¿no? Que se pusieron en vigencia en mayo del año 2020, en septiembre del año 2020 y en noviembre del mismo año, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos decretos violan la ley de hidrocarburos, porque la ley de hidrocarburos dice que mediante el reglamento el presidente de la República tiene que definir los precios al consumidor y al consumidor final. Entonces, eso dice una de las disposiciones de la ley de hidrocarburos. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno anterior no hizo eso. Se lo venía haciendo hasta mayo, en el caso de mayo del 2020, en el caso de la gasolina extra, en el caso del diésel y la gasolina Ecopaís. Ya la gasolina super la han venido vendiendo, le han venido fijando el estado del precio en terminal desde el año 95, o sea ya 25 años, ¿no? Y eso es una violación de la Constitución y la ley, porque el Estado tiene la obligación de regular precios y tarifas al consumidor de los servicios públicos, ¿no? Y la comercialización de los combustibles es un servicio público. Entonces, ¿qué sucede? El Estado le reconoce a las compañías, a los distribuidores, a las comercializadoras, les reconoce 11 centavos por cada galón. Por cada galón que venden, que comercializan, el Estado les paga 11 centavos por ese servicio que prestan, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede? Que al fijarles en terminal, y los decretos lo dicen, que cada actor de la cadena de comercialización, es decir, cada actor privado, es el que defina los precios al consumidor. Entonces es una locura, que ahí se vienen ganando doblemente las comercializadoras y distribuidores. ¿Por qué? Mira que en el Ecuador se comercializan aproximadamente 100 millones de barriles al año de combustibles, ¿no? Si ellos le incrementan en el año del terminal hacia las estaciones de servicio, del terminal hacia las gasolineras, si ellos les incrementan 1 centavo, aproximadamente en el año estarían recibiendo 42 millones de dólares adicionales, ¿ya? Adicionales. Si le suben 10 centavos en el año, hecho que no ha ocurrido, sino que han subido más,
Si le suben 10 centavos, ellos tendrían una ganancia de 420 millones de dólares al año. Si le suben 20 centavos al año del terminal a la gasolina, al distribuidor, a la estación de servicios, a la gasolinera, significa que tendrían una ganancia de 840 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿qué? ¿El Ecuador tiene el petróleo para entregarles a estos señores, para beneficiarlos a estos señores y sacrificarlo al país, ¿no? Entonces es lo que yo le envié una carta al presidente Lasso, que haga esa corrección y más bien que fije los precios de los combustibles en las estaciones de servicio o en las gasolineras, como es la obligación del Estado, considerando el precio de exportación del barril del petróleo, el costo de refinación del barril de los derivados y carburos, el transporte de transporte por poliductos y almacenamiento del barril de los hidrocarburos, los costos de distribución y comercialización de los hidrocarburos, el pago del IVA y una utilidad que no debería superar el 25%. Eso le envié en una carta al señor presidente de la República. No he tenido respuesta, pero esa es la manera de fijar los precios y no como lo están haciendo porque le están beneficiando a las comercializadoras, a los distribuidores de gasolina. Yo no sé cuánto se han ganado desde mayo del año 2020 a mayo del año 2021, ahora ya estamos a agosto, pero en los próximos días, en esta misma semana, yo ya estoy investigando, en esta misma semana les voy a decir con exactitud a cómo se vendió los precios de los combustibles en los terminales, a cómo les fijó el Estado, y a cómo vendieron las comercializadoras y las distribuidoras en la estación de servicio, y ya van a ver cuánto se han ganado ellos por esta política violatoria de la Constitución y de beneficio a determinados grupos de poder vinculados al negocio de los combustibles. Henry, el gobierno de Moreno en plena pandemia, un poco burlándose del dolor de la gente, él puso este sistema de bandas para subir el precio de los combustibles. Y ahora mismo los sectores sociales están agitados, están ya movilizándose para pedir al presidente Lasso que congele el precio de los combustibles, me imagino, al precio anterior a la vigencia de las bandas. Y el gobierno habla del asunto de la focalización, pero focalizando solamente para los transportistas, pero el combustible no solamente lo utilizan los transportistas, y los efectos de la subida no solamente es para los transportistas, sino para todo el país. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Porque el gobierno dice que no va a ceder, que no va a retroceder, y que él está decidido a seguir su política, porque me imagino que es una imposición también del Fondo Monetario. Así negoció el gobierno anterior con el Fondo Monetario, pero el gobierno anterior, que debe saber, señor presidente, ofreciéndose a manejar de esta manera la comercialización de los combustibles. O sea, entonces el Fondo Monetario le aceptó, en donde le dice el Estado, donde le dice el gobierno, nosotros vamos a fijar en terminal los precios, y hacia el consumidor que lo fijen las comercializadoras y que lo fijen las distribuidores. Es decir, a los regulados que son las comercializadoras y distribuidores en la comercialización de los combustibles, los convirtió en juez y parte. Ellos mismos se autorregulan. No puede ser. Entonces, claro, si ellos van y se ofrecen al Fondo Monetario de esta manera, entonces es un documento suscrito, un acuerdo suscrito en esos términos. Entonces el señor Lasso dice, yo no lo voy a modificar, pero el señor presidente Lasso debe saber que el gobierno anterior con esos decretos violó la Constitución. Y si él continúa con esos decretos, sucede que ya no solamente es el gobierno anterior, sino el gobierno del presidente Lasso, que también está violando la Constitución. Yo he sabido que el asambleísta Salvador Quispe le va a interpelar al exministro de Recursos Naturales No Renovables, al doctor René Ortiz, y en donde se va a evidenciar esta violación. Entonces esa responsabilidad la quiere asumir el presidente Lasso, es la pregunta. Y a mí me parece que debería sentarse con el fondo y decir, así actuó el gobierno anterior, pero yo voy a corregir. Porque en campaña electoral, el presidente Lasso dijo que él ha cuestionado la política del Fondo Monetario Internacional. E inclusive él dijo, yo como ciudadano de este país, les he sugerido al Fondo Monetario Internacional qué es lo que deben hacer. Yo me acuerdo clarito de estas dos afirmaciones que hizo el presidente Lasso en la primera vuelta electoral. Bueno, ahora que es presidente, es la oportunidad para en términos amigables y respetuosos, ¿no? Que se siente él con el Fondo Monetario Internacional y hágase correctivo. Y lo que debe hacer el presidente Lasso, mira Fernando, los ingresos del Estado, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, están determinados en sucres,
y el sucre ya no está vigente en el Ecuador. Y entonces dice que los ingresos para el Estado es por regalías, primas de entrada, derechos superficiarios y aportes en obras de compensación, y que estos no deben ser, y deben ser otros. Pero dice que estos ingresos en la ley de hidrocarburos están definidos en sucres. Pero cuando tú entras a la ley y ves el contrato de participación, de prestación y de campos marginales, dice que los contratos de participación de campos marginales y de prestación de servicios están exonerados del pago de regalías, de primas de entrada, de derechos superficiales y aportes en obras de compensación. Entonces uno se pregunta, ¿y de dónde el Estado recibe entonces la plata? ¿De dónde recibe los ingresos? Entonces eso debe corregir el presidente, por ejemplo, lo que está mal en la ley. Debería corregir y no exacerbar los ánimos de los ecuatorianos, porque eso se ha visto la semana pasada en la movilización del 11 de agosto, ¿verdad? Y el rechazo que va teniendo la política de precios que está continuando el presidente Lasso de lo que hizo el presidente Moreno. Pero de por medio no está, así brevemente, en pocos segundos, Henry, no está un afán privatizador de la industria petrolera, Henry. Bueno, en el decreto 95 está eso. El gobierno quiere pasar todos los campos en producción y es un acto de corrupción y deshonestidad, de quererles adjudicar a las compañías el contrato de participación, de participación, que no es un contrato para que operen las compañías en campos petroleros en producción, sino para nuevos proyectos, para nuevos prospectos exploratorios, pero no para entregarle campos en producción. Si le entrega, es un acto de corrupción. Así de claro. Entonces, y también quieren entregar las refinerías, los poliductos y los terminales. Eso dice ese decreto. Lo que quieren es eso. Estos individuos, estos lobistas de las compañías transnacionales, que son los que en el Ecuador presionan políticamente y influyen. Como esos ganan bien, me imagino que ganarán $10,000, $12,000, $15,000 mensuales por jugar este papel, por ser lobistas y por cada vez entregarles más ventajas a las compañías. Entonces, claro, el presidente debe identificarlos y no dejarse llevar por los criterios de estos señores. Entonces, yo creo que allí debe implementar esos correctivos, ¿no? Yo creo que no puede seguir, porque además en el tema de precios de los combustibles se produce una terrible especulación, porque el transporte de carga, las cebollas, las papas, el arroz, de los productos que se mueven entre provincias, entre cantones, entre parroquias y del campo a la ciudad, todo sube. Y también se produce un fenómeno especulativo. Yo con esto, con 5 segundos concluyo. Yo estoy arreglando mi casa. Yo fui a hacerle un día, en la mañana, a hacer unas canaletas, porque se han destruido las canaletas, ¿no? Por el invierno. Muy bien, la chica del artesano que fabrica, que elabora las canaletas con el tol, con la lámina, me puso una proforma de $209. $209. Al par de horas me llamó. Dice, señor, no le voy a hacer, porque la ferretería me ha subido de precio del tol, las láminas de tol. Si quiere que le haga, me tiene que pagar $294, ya no 209. O sea, en 2 o 3 horas. Y le digo, señorita, ¿a qué se debe eso? Dice, a que ha subido el diésel. Yo no le voy a hacer, usted vaya y cómprele en esa ferretería, pero yo no le voy a hacer con el precio que le ofrecí. Y me reiteró, yo le vuelvo a preguntar, ¿a qué se debe, señorita? Al incremento del precio del diésel. ¿Acaso que el señor de la ferretería compró en esa noche los tol? ¿O los trajo del puerto en esa noche? No. Él los tenía en bodega. Lo que pasa es que con el incremento del precio del diésel ya se aprovechó para también subirle los precios a sus productos. Eso debe saber el presidente, que también se producen aspectos especulativos y tiene que controlar para que no caiga su capital político, porque cuando la gente se encuentra con esa realidad, la adhesión, el respaldo, el apoyo, cada vez va perdiendo el gobierno, y eso es peligroso y eso es riesgoso para el gobierno cuando va perdiendo respaldo político de parte del pueblo. Lo que tú has dado es una evidencia, un ejemplo de lo que está pasando, ¿verdad? Y también se le podría decir al presidente y al gobierno que no hay que jugar con el combustible, porque así el combustible es fuego y eso es muy peligroso. Muchísimas gracias a nuestro invitado de esta noche, el sociólogo Henry Yanes Suárez, analista petrolero, hablando sobre la situación de petróleo, los subsidios y la situación esta que va calentando las calles de nuestro país. Henry, buenas noches, muy amable. Gracias. Buenas noches, Fernando, buenas noches, Galo, y un gusto estar con ustedes siempre a las horas, ¿no? Un cordial saludo para la audiencia, un abrazo. Muy amable. Gracias, muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico de este lunes, inicio de semana. Al
comenzar esta semana con algunas noticias, con algunas cosas que le iremos desarrollando durante los próximos días. Nos volveremos a ver el día de mañana. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.